Bueno, y tal como anticipábamos en los títulos, tenemos una visita en nuestros estudios. Lo tenemos a Ariel Álvarez porque le gusta la política, le gusta el trabajo comunitario y bueno, experiencias particulares por ahí lo han llevado a meterse un poquito en el campo nacional y popular. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que te ha llevado a de alguna manera simpatizar en el campo nacional y popular? Por allí el referente, ¿no? Lo tenés de algún modo al kirchnerismo. eh, ¿Por algo en particular o experiencias? ¿Qué ha sido? Sí, experiencia particular en el sentido de que siempre noto que cuando algo te hace un poco de ruido en la vida propia, te empieza a entrar una duda y un interés sobre a ver qué está pasando. Y bueno, un poco la vida que me ha llevado a tocar, donde nací, donde me crié allá en Buenos Aires, esa ebullición propia de la ciudad hace que cuando la pasás mal y empezás a ver que no tenés futuro y que no sirve, no vale la pena estudiar porque no llegas nunca. Me crié en esa, entonces bueno, cuando empieza a salir a flote todo esto y la economía empieza a ordenarse y empieza a haber otra coyuntura, empieza a entrar la duda de por qué pasó eso que pasó y qué está pasando ahora distinto, qué es lo que hay. Y un poco de ruido empezó a hacerme y empecé a darme cuenta en 2004, 2005, con algunas cosas en particular en los trabajos donde estaba, que había más presencia del Estado, de los sindicatos, se cuidaba más al trabajador, y empezó a haber algunas señales en materia de educación, en materia de salud. Ya los hospitales no eran lo que era antes. Entonces un poco de toda esa coyuntura social y económica me tocó vivir en la fea y en la buena. Entonces la duda empezó a entrar por ahí y bueno, empezás a leer, empezás a entrometerte en la política, empezás a entender qué es lo que pasó y indefectiblemente te lleva a querer contarlo, y eso es militar. Uh-huh. Organizándose es una organización, y no organizándose es militancia pura del día a día con amigos, con vecinos, con parientes, explicándole lo que uno vivió y capaz que el otro no, pero sí no deja de ser parte de la patria. Entonces O sea que es eso. viviste la implosión de 2001, de alguna manera viste la Sí, muerte de lo que fue la convertibilidad sí, con todo sí. eso, porque los focos fueron los grandes urbes, básicamente en Buenos Aires. ¿Y qué es lo que notaste después, ¿no? En comparación, ¿no? Porque tenés en cuenta que se contrastan los modelos por Sí, ahí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y en sí, a mí lo que más ruido me hizo y lo que más la atención me llamó fue cómo pasamos de un modelo al cual llegamos al método más primitivo de comerciar entre personas, que fue el trueque, Ujú. trocar una remera por una bolsa de fideos, y eso te genera una tristeza gigante porque te quita la dignidad, porque estás entregando tus cosas para comer. El ser humano necesita comer y lo único que precisamos era comer. No era cambiar un auto por una moto, no, era sacarnos de encima una pertenencia, una radio, un compa, que en ese momento estaban los compas de 35 compas de de la discografía inglesa London tenía yo, de los Stones, fanático de pibe de los Stones, y era ir al trueque y cambiar, y de a un CD, y de a dos, y de a tres, y cuando querés acordar estás entregando tu pertenencia, Sí, tu lo que vida, tus costó gustos, juntar, ¿no? para comer. Mm. Entonces, pasar de eso, a la implosión de lo que fue 2000-2001, y empezar a ver que ya las empresas ponen avisos serios. A mí me tocó criarme, yo dejé de estudiar a los 15 años. Calculá cuál es la vida mía. A los 15 dejo de estudiar y arranco a trabajar en lo que se llamaba los 2 por 2 pesos. El primer trabajo mío estaba a media cuadra del Congreso de la Nación. Yo bajo a los 15 años, bajo del colectivo y lo que piso es la Plaza Congreso, año 97. Y lo que veo es una carpa blanca con gente vestida de blanco que decía que estaba ayunando y que los derechos... Ujú. Y yo no entendía nada, 15 años, ¿qué entendés? Y bueno, y empiezo a trabajar ahí a mitad de cuadra, y a la mitad de la semana, la avenida Callao, el tránsito que se corta. ¿Qué pasó? Y el encargado me dice, no, acá hay, así me contesta el encargado, no, hay unos viejos. ¿Cómo unos viejos? Sí, cuando salgo a la vereda miro la marcha de unos jubilados con unas pancartas que decía 450, los caballos tirándole encima a los viejos, pegándole. Reprimiendo. Entonces yo a los 15 años me crío en esa y empiezo a buscar el lado de la maña y del oficio, a ver en qué puedo sobrevivir. ¿Por qué? Porque yo empecé a salir a bailar y a conocer un poco a los 12 años, 13,
y el remisero que nos llevaba a bailar tenía una casa de zapatos y la fundió, el otro era abogado y el otro tenía otro oficio y estaba manejando un taxi a los 50 años. Entonces, ¿de qué me valía a mí el sueño de proyectar un estudio si al fin y al cabo iba a poder terminar como es? Cuando pasa todo eso, cambia. En 5 minutos vos veías los contrastes. Claro, ¿no? claro, totalmente. El que laburaba y el sector pasivo, el abuelo que tenía que estar descansando, disfrutando posiblemente de su nieto, y los veía que lo estaban cagando a palos. Sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando vos ya empezás a trabajar, yo ahí trabajaba en negro, obviamente a los 15 años, y después, desde el 98, 97, 98 hasta el 2000, 2001, eran avisos clasificados que era todo un chamullo, porque vos ibas, es más, había agencias de trabajo que había que pagar. Todas esas cosas que a veces se ven por tele o se veían por tele, gracias a Dios, era increíble. A ver ahora también. Era increíble. Bueno, eso es lo que a mí me sucede ahora, de decir, una especie de déjà vu. Miro la tele y veo lo que están pasando y decir, eso yo ya lo pasé. Qué bronca me da que la gente que vuelve a pasar eso no se dio cuenta de que la misma gente que está en el gobierno nacional es la que tuvo antes. Eso desespera. A distintas la vida acá, entonces, bueno, quizá hay otra condición para armar una opinión de política de alguien que quizá eso no lo sufrió. Entonces es entendible que no haya, vos te ponés a ver, y en el pueblo, como en todo en el departamento y en la provincia, han acompañado muchísimo este gobierno actual nacional, y vos te preguntás por qué. Bueno, porque parece inverosímil eso que se ve en la tele y capaz que no lo deben creer y que está todo armado, y no, eso no está armado. ¿Crees que desde la panza llena por allí se habla desde otro lugar, no? Sí, se tiene otra visión, y no con maldad, porque 2 o 3 cosas que han surgido como ideas, con amigos, con vecinos, que pudimos hacer, acá la gente en el pueblo es de corazón abierto, pero increíblemente. Yo, si tuviera que hacer rápido y juzgar, y me preguntás dónde hay más gente buena, dónde te criaste vos, en la capital o acá, y yo te digo acá, pero sin ningún lugar a duda, pero sin ningún lugar a duda. Pero sí, la persona que está cómoda y que tiene las necesidades básicas satisfechas, que no pasa hambre, que no pasa frío, que no duerme en la calle, que nadie le pega, que nadie lo encarcela, obviamente va a tener otra visión de la vida y le va a parecer algo muy raro eso que está viendo en la tele. Y no deja de ser, uno vota con el bolsillo también, es así como se mira la economía. Por ahí decías eso, el tema abonando también con la represión, y digo, el rol por allí de los medios que han influido por allí en el corte de calles, porque son la manera de manifestarse. Seguro. Porque por allí, si le tuviera que explicar a algún televidente por qué cortan la ruta, el puente Pueyrredón, por ejemplo, en Buenos Aires, que es famoso por la represión y la muerte de Costek y Santillán, ¿no? Que anticipó la ida de Duhalde en su momento. No hay otro camino. No tenés otra. No es lo más, no es la decisión más correcta, si vamos al caso, pero se puede discutir la metodología. Lo que no se puede discutir es el objetivo, en este caso. Si el objetivo, ¿cuál es? Me están quitando los derechos. Cortaron el presupuesto, por ejemplo, cortaron el presupuesto para la educación. Es obvio que van a salir los maestros, no tienen otra forma, porque si el gremio se comunica con el ministro y el ministro le dice sí, mañana lo llamamos, y no le contesta, y lo atiende como si fuera un call center en 2 minutos, esa gente no tiene otra forma de reclamar y hacer ver el reclamo más que cortando una calle. Que vos me preguntás si para mí, yo no lo haría. Ahora, y no significa que no una manifestación en la calle. Pero tampoco. Claro que sí. Ahora, yo me pongo a analizar lo que fue antes del kirchnerismo, en el kirchnerismo y ahora, y yo no recuerdo en el kirchnerismo que a la gente, por ejemplo, a los zurdos se le haya pegado. Yo no recuerdo. En el casino flotante, el caso de un amigo que era croupier ahí, cuando fue el problema del casino flotante, que estaba en la prefectura, estaban la gente de la izquierda cortando la entrada para los trabajadores que querían entrar a trabajar, y jamás se los violentó, jamás se les hizo una persecución, jamás se los metió en cana, no. Entonces, una cosa es el reclamo y otra cosa es la violencia estatal. Es lo que pasaba en Kraft, lo mismo. En Kraft era una batalla campal. Ahora vos me hablabas del tema de los contrastes. ¿Cuándo te hace el clic de que de alguna manera algo distinto hacían las políticas que llevó a cabo el gobierno anterior? Sí.
con respecto a lo que se ve ahora y con respecto a lo que vos me estabas contando, que fue la implosión de 2001. Y el primer clic me hace el 1 de mayo del 2004. Yo trabajaba en una cadena de supermercados y el 1 de mayo del 2004, vos calculás, yo trabajé, antes de esa cadena de supermercados, trabajé también en Coto. En Coto ganaba 220 pesos. Querés llevarlo 1 a 1, $220. El salario mínimo. El salario mínimo. Vos estornudabas, te cortaba una pierna, se te caía un carro encima, lo que te pasara, había 500.000 atrás. O sea que o venís a trabajar o te reemplazan. Y la famosa forma de contratar por 3 meses a prueba, que el Estado, al no estar presente, era renovar esos 3 meses y nunca quedás en planta permanente, en el privado y hasta en el público también. Entonces, ¿qué pasa? En lo que era comercio, el 1 de enero se iba a trabajar, el 25 de diciembre se iba a trabajar, el 1 de mayo se iba a trabajar. Cobrabas el feriado, pero tenías que ir a trabajar. Estaba todo abierto, los shopping, los supermercados, el comercio, el domingo abría, los feriados abría, no importaba qué. Entonces, vos tenías que ir. Y yo salía con la pelota del helado al 25 de la mañana, del mediodía, después de comer con mi familia, y salía de raje para el laburo, sí o sí. Y no hay nada más digno que las fiestas o que un feriado como el 1 de mayo, que nos sentimos identificados. Es un trabajador, uno a la edad que tenga, no importa, es un trabajador, es su día. Tener que ir a trabajar es algo indignante y es muy digno pasarlo en casa con la familia o lo que quieras hacer, es tu día. Y no pasaba así. En cambio, el 1 de mayo, una semana antes, nos dicen, el 1 finalmente no abrimos. Y fue el decreto que sacó Néstor Kirchner. Y a mí eso me hizo ruido, era pibe, pero me hizo ruido. Dije, el 1 de mayo, y claro, es mi día. Y ya me empecé a sentir ya con otro derecho. Después tenés el que se va de mambo, como quien dice, y te utiliza ese derecho de trabajador y te hace un chiquero dentro de una empresa y capaz que te hace juicio, pero es uno de la experiencia que yo tengo, en todos los trabajos que tuve, en todas las empresas, es uno cada... Sí, la empresa no hay experiencia en Argentina, como se dijo ahora, que cierran por los juicios laborales. No, eso es mentira, eso es mentira. Además, el que tiene un empleado bueno lo cuida. Claro. Y el que acá tiene en un área trabajo, lo verás vos eso. Sí, tal cual, eso tal cual. Sí. ¿Y qué otras cosas de alguna manera viste? Porque bueno, es un estigma, ¿no? El kirchnerismo mal visto, más allá de los 54% que consiguió Cristina, que lo votó más de medio país. Sí. Es el producto que te arma un medio de comunicación. Si yo me levanto de esta silla y me voy, y vos seguís hablando, y decís a la cámara, este chico se acaba de ir y me pateó todas las mesas, se fue, y me rompió el auto y se fue, la gente que está viendo te va a creer a vos, así seas una persona mala, sos un comunicador social. Entonces el poder que tiene la comunicación es muy grande. Entonces, si hay que mentir, la gente que le parece absurdo lo que está viendo, como un corte de calle, le va a dar la razón al periodista que pueda decir, esta gente está haciendo lío. Y de todas las manifestaciones populares que yo he visto, en las que participé, no en la que participé como gremio, o no en todas esas luchas sociales que se ven en la calle, no en todas participé. En realidad en Buenos Aires no tenés mucho tiempo para participar, y si estás trabajando tenés 8 horas más 2 viajes, no tenés mucho tiempo. Pero sí, por ejemplo, recuerdo la de Cromañón. Algo muy triste que ha pasado, que se han ido amigos, hay otros que han zafado. Por cosa del destino no me tocó estar ahí, increíblemente, pero en esas manifestaciones da tristeza cuando la gente por televisión dice cómo van a cortar una calle o cómo van a pelear con la policía. Viejo, había jubilados, que puede ser mis padres, tus padres, que estaban con un cartel pidiendo que le den un poco más de plata porque no llegaban ni a pagar el tafirol. Entonces, el PAMI no existía. Cuando vos ves que empieza a cambiar eso, ya no los viste más. Ya no lo vi más en la calle. Ya pensé de otra manera. Y al caso de hoy, mi viejo trabajó toda la vida, mi papá habrá hecho aportes 2 o 3 años, si es que los hizo, o 5, trabajador de albañil, y como es el albañil normalmente, y los últimos 50 años no hacían aporte, un trabajo negro, un oficio que no había monotributo, no había una cultura. Sí, le pasó a mi papá también. A todos juntos. Sí, ahora en el campo y nadie le aportaba, seguro, y terminó llegando el beneficio. Seguro.
de la moratoria, que de ese modo se pudieron jubilar una importante cantidad, ¿no? Seguro. Y vos pensás que es un derecho humano que tenemos. Vos llegás a la vejez y no importa si sos buena persona, mala persona, si fuiste buen patrón, mal patrón, si fuiste mal padre, buen padre, no importa, sos un ser humano, llegás a la vejez y tenés el derecho de tener la salud, la comida y si se quiere la vivienda también. Y que en cuanto a lo que tiene que ver con todas esas conquistas que se han vuelto a ganar, porque también han habido muchas otras, pero ¿y qué ves allá con la cuestión de las sospechas que que le siguen endilgando al gobierno, que hasta ahora no le han encontrado nada más allá de los bolsos López, que fue notorio y visible, alguien se los habrá dado? Sí, sí. ¿Qué es lo que te pasa vos, digamos, en medio de contrastando, ¿no?, con todo lo otro? A mí me parece, ¿cómo te puedo decir? No me convence lo que me quieren transmitir porque no hay un argumento firme. Es decir, excepto lo de este tipo de los bolsos de López, está claro que ese tipo con tanta guita no podía andar. Ahora, es equívoco pensar que esa plata era del Estado. Es un error de alguien que no comprende cómo es el manejo de un ministerio, cómo es el manejo de un pliego, no entiende eso. Entonces rápidamente se juzga que ese tipo se queda con plata tuya y mía, y no es así. Ese tipo lo que cargaba eran unos bolsos de una plata que seguramente en negro, dólares, pero no puede ser nunca del Estado, porque el Estado paga a una constructora, paga directamente a una empresa, y esa empresa hará lo que hará y lo coimeará el tipo, pero esa coima está no por un precio elevado de la obra. ¿Qué te quiero decir con esto? Si la expresidenta Cristina se va, termina su mandato y te está diciendo, está ofreciendo una auditoría pública de todo el país, de la obra pública, hagan una auditoría pública, y no la quieren hacer. La rechazan. Es muy evidente que entonces lo otro es mentira, porque quién más quisiera que nosotros, los militantes, los que acompañamos el proyecto de Néstor y Cristina, que se sepa la verdad, porque a mí la verdad que ya eso cansa de directamente la discusión sin argumentos. Es titular para Clarín. Pero para Clarín y para el que lo quiere escuchar, que está enojado capaz que con la hermana o con la hermana que tuvo un mal día, entonces vos escuchás una noticia, tuviste un mal día, un buen día, lo que sea, pero te desayunás a la mañana con eso y hasta la noche estás con eso, lo mismo. ¿Y crees que todo no es igual también? No, todo no es igual, todo no es igual. Te puedo contar otra experiencia de vida. Mi mejor amigo, que era mi padrino, como si fuera un hermano más grande, tuvo una desgracia a los 18 años, silla de rueda, 99% de probabilidades de no caminar nunca más, en Buenos Aires. Se fue a vivir con la hermana, silla de rueda, departamento, el tercer piso, y esa fue su vida. El PAMI no existía. No puedo bajar nunca más. El PAMI no existía, la silla de ruedas se la consiguió él. Le habían dado una pensión que creo que eran 80 pesos, $80 hoy. Decime vos qué persona con discapacidad motriz como la que tiene una persona en silla de ruedas puede vivir con $80 por mes y comer. Y los medicamentos, olvídate. Y el tratamiento, olvídate. El PAMI no existía. Entonces pero claro que sí, olvídate, cero. Bueno, esa persona, mi padrino de confirmación se dejó estar. Una vez agarró una infección urinaria, se dejó estar, no tenía un proyecto de vida, no tenía alegría, estaba directamente en pausa, su vida había quedado en pausa, un joven muy capaz, y había quedado en pausa, y claro, y si no tenía un proyecto, no había alguien, no estaba un Estado presente para ayudarlo a que proyecte algo en la vida, nada, se dejó estar y de bien que estaba comiendo, después de unos 6 meses o 7 meses con una infección urinaria que tenía la bota donde orinaba ya era sangre, y él se dejó estar y no pasa nada, le agarró directamente paro cardíaco y falleció. Cuando vos ves a los años que falleció en el 99, cuando vos ves a los años que hoy una persona que está en silla de ruedas, que tiene esa mala suerte de caer en esa desgracia, se le da un crédito, desde el ANSES se le da un crédito para que renueve la casa, para que haga una entrada, se le da la silla de ruedas, se le da descuento en los medicamentos, se le da una pensión digna, no se le dan 1.000 pesos por mes y arreglate, no, se le da la medicación. Cuando se le da toda esa batería
de soluciones a alguien que está con ese problema y se le da la misma batería a un Sí, una jubilado, dignificación, ¿no? empezás a entender de que algo había y no lo daban. Bueno, ¿y por qué no lo daban? Bueno, la misma pregunta que uno se contesta cuando te encontrás que lo daban, sin pedir préstamos afuera. O sea que, ¿dónde está la plata que se robaron? Si pagaron la deuda de todos estos tipos que hacían la timba financiera y encima dieron a los 4 o 5 años, empezaron a abrir el abanico de derecho a toda la sociedad, ¿dónde está la plata que se robaron? ¿Por qué ahora la comida está más cara y antes no? O sea que la lógica diría, ahora no están robando. Ahora estoy pagando más cara la nafta, ahora estoy pagando más cara la luz, ahora estoy pagando más cara la carne. O sea, que ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué es? Entonces, esa discusión es la que no se da y termina siendo la política un poco devastada y termina siendo todo lo mismo. No, no es todo lo mismo. También apareció dentro del